algún testimonio que hacer, y esto fue lo que dijo al pueblo. ¿Cuál es el peor disfraz de la derecha venezolana? Las 5 primeras personas que escriben y que citen a un amigo se van a ganar 3 entradas de video 1. Muy buenos días, mi nombre es María Isabel Jacob. Bueno, no ha pasado nada, ya empezamos a escribir por aquí por nuestros... ¿Cuál es el peor disfraz de este carnaval de la oposición? Difícil. Mira, escribe Juliana Ramírez en TikTok: soy opositora, pero al César lo que es de César. Este está hablando del comentario del plan Vuelta a la Patria. Yo también soy opositor y opino igual. Frente al nefasto liderazgo que secuestró a la oposición, tenemos un gobierno que está actuando de manera coherente. Bueno, Numa, primero, 27 de febrero del año 1989. ¿Qué recuerda Numa Molina de esa fecha? Mira, yo era... Para ese momento yo era docente. Pues yo antes de irme al seminario fui docente y trabajé... Estaba en aula y era además... ¿Docente de bachillerato? Era, ¿ah? ¿De bachillerato, de universidad? ¿De qué nivel? No, de docencia de primaria. Ah, de educación primaria. Yo siempre decía, Aristóbulo me decía colega porque los dos éramos maestros normalistas. Ah, ¿no? imagínate. Era la normal que se estudiaba en aquel momento, ¿no? Bueno, y yo recuerdo que, bueno, yo era uno de los indignados en el sentido de que decíamos, esto no podemos soportarlo. Yo estaba en el interior, estaba en los Andes, donde se sintió menos, porque claro, lo más fuerte, el Caracazo, fue en Caracas, ¿no? Que golpeó a la provincia, sí, muchísimo, porque ya estaba golpeada. O sea, si estaba pasando lo que estaba pasando aquí, ¿qué no estaría pasando en el interior? O sea, la gente siempre ha sido así, ¿no? O sea, muchas veces, qué sé yo, el tema de la luz, el tema de lo que falla de repente en Caracas, en el interior se siente más, ¿no? Y en ese momento era la provincia no existía. Recordemos que los gobernadores los nombraba el presidente, ¿no? Decía, yo quiero que tú seas el gobernador de tal estado, ¿no? Era una representatividad, pero además perversa, ¿no? La democracia representativa perversa, además, un modo de representar muy sesgado, muy dañino. Sí, bueno, eso fue un momento doloroso para la historia nacional. Fue un parto, creo yo, ¿no? El 27 de febrero del año 1989, porque fue, digamos, el pueblo venezolano marcó una pauta al decirle basta a varias cosas, ¿no? Sí. Le dijo basta a la imposición del modelo neoliberal, pero también le dijo basta a la estafa política que significaba en ese momento el gobierno recién electo de Carlos Andrés Pérez, que llegó al poder con una promesa e inmediatamente tomó posesión y decretó todo lo contrario. La famosa coronación, ¿te recuerdas? Sí, no, además de la fastuosidad. Fue una fastuosidad de la toma de posesión escandalosa en unas condiciones sociales que tenía el país con un índice de pobreza superior al 50%, pero además las medidas, congelación de salarios, pero liberación de precios, liberación de tasas de interés, reducción de la nómina pública, es decir, montones de miles de personas que salían simplemente de la escena laboral y se quedaban sin trabajo. En fin, las condiciones sociales eran muy duras y esas medidas las iban a poner todavía peor. Pues el pueblo salió a la calle con lo que tenía, que era su pecho y su alma, en una protesta que, bueno, que se sintió en todo el país, como dice el padre Numa, y que desencadenó después los sucesos de esa Fuerza Armada Nacional, joven también, que se envió por orden de ese gobierno a reprimir a la población y que también dijo basta, y surgió entonces el 4 de febrero del año 1992 la rebelión
cívico-militar encabezada por el comandante Chávez, y la historia que cambió Venezuela y que cambió Latinoamérica. Se estaba como cerrando una década que algunos han dicho que fue la década perdida del país, ¿no? Porque yo viví esa década y yo viví la experiencia de estar en contacto con los pobres, 83, 84, 85. En el 83 yo recuerdo haber visto en un barrio de Mérida a una mamá preparando con pedacitos de tomate que sobraban en el mercado y pedacitos de cebolla y lo que botaban que sobraba de la venta, sazonando perrarina para darle a los niños. Sí, bueno, eso. O sea, cuando se ha hablado de eso, de que se comía perrarina en la década de los 80, se cree que eso es una exageración, que es un tema político. No, eso fue verdad. Yo lo vi. Yo vi a una madre también dándole tetero de agua de espagueti, de agua de arroz. Sí, fíjate que a los niños, a sus hijos. Se hacía esa manera en esa época por disposición del gobierno, porque estaba aliado con esos sectores poderosos, esas oligarquías nacionales e internacionales. En este periodo han intentado llevar a la población a esa misma condición, claro, pero por la vía de la fuerza. En esa resistencia en la que estamos, porque cuando vemos lo que vimos ayer, que sectores políticos aplauden, ¿verdad?, se regocijan en una entrevista pagada que se hizo en Estados Unidos, se regocijan de una medida económica que ya se verá en qué deriva esa medida económica o esa declaración del gobierno de Estados Unidos sobre una licencia que el propio gobierno de Estados Unidos le dio a Chevron. Cuando uno ve que hay venezolanos que se regocijan de esa noticia, uno dice, bueno, pareciera que no han visto, bueno, ellos no lo han sufrido, ¿no?, porque son las élites, pero todo lo que nosotros hemos pasado a partir de medidas que se dictan en Estados Unidos. Cuando esa legisladora norteamericana que se llama María Elvira Salazar dice, hay que asfixiar, cortarle el oxígeno al gobierno venezolano, significa cortarle el oxígeno a la población venezolana. Ya nosotros lo hemos visto aquí. Pero eso lo han querido hacer desde hace mucho, ¿no? Sí, lo han querido hacer, pero no han podido. Pero no han podido. Ni podrán. Así y yo creo que esas expresiones están tan cargadas de maldad que yo creo que es el colmo del cinismo político. Es el colmo de la maldad. O sea, una persona de esas, y perdóname la expresión que voy a usar, está endemoniada. Está llena de tal cantidad de odio que yo desde el punto de vista teológico diría, está llena de un espíritu malo, está poseída del diablo, para que sea capaz de querer y de desear y de celebrar tanto daño para un pueblo. Sí, bueno, yo voy a aclarar la información porque tal vez las personas que nos están escuchando no lo ven. Ayer la señora María Machado hizo una entrevista televisada con el hijo del presidente Trump, que hace contenidos audiovisuales. Algunos dicen que esa entrevista fue pagada, que costó mucho dinero, fue contratada, pues. Lo dicen, pues. No tengo la comprobación, pero se está regando esa información en medios y redes. En esa entrevista, además de decir que le va a pagar, o sea, de decir que le va a entregar el país, pues celebran la medida o el anuncio del presidente Donald Trump de que va a rescindir una licencia que el gobierno de Estados Unidos, la anterior administración del presidente Biden, le había dado a la empresa Chevron para que operara en Venezuela. Eso es una medida económica y un tema que tiene que ver con comercio, con dinero, con variables económicas que está por verse qué va a ocurrir. Pero lo que nos llama, lo que indigna, ¿verdad?, es la celebración que hacen todos. La venezolana, entre comillas, el ancla y la legisladora norteamericana de origen latino, acompañados con otros que se regocijan de lo que ellos dicen va a ser quitarle el oxígeno al gobierno venezolano. Yo creo que después de todo lo que nosotros hemos vivido aquí, de lo que ha vivido Venezuela, ¿verdad?, sabemos lo que significa una declaración de ese tipo desde Estados Unidos, y por eso no solamente la estamos rechazando, sino que el pie de lucha del pueblo venezolano es activo.
Nosotros vencimos todas esas agendas de violencia. Nosotros ganamos esta batalla y la ganamos con amor, con trabajo, con dignidad, con fuerza, y Venezuela está dando un paso hacia adelante. Eso es lo que están tratando de impedir, que nosotros sigamos adelante y que Venezuela se convierta en la potencia que debe ser, porque nos los hemos ganado. Bueno, ahora sí vamos a ver el video de lo que piensa la gente en la calle sobre nuestro concurso del día de hoy. ¿Quién cree usted que es el disfraz más notorio de la oposición, sin truco ni maña? Adelante. ¿Cuál es el peor disfraz de este carnaval de la oposición? Ellos se disfrazan de gente honesta, pero son unos ladrones. La Sayona, la loca Maricori, sobre todo el mundo, el vendepatria. No, pero es que está difícil. Pero yo creo que la Sayona se lo sigue ganando siempre. El de Guaidó y el de Enrique Capriles, por peor. Mira, yo creo que María Corina, ¿viste? Se lo gana María Corina por falsa y mentirosa. El peor disfraz, Donald Trump. Este es el peor disfrazado. La María Corina Machado, la Sayona, Corina Machado, Guaidó. María Corina. María Corina y el mundo. María Corina. María Corina. No, María Corina. La Sayona. No volverá. Bueno, ahí están 3 entradas a las primeras 5 personas que nos envíen sus datos, que nos envíen su captura de pantalla de que nos están siguiendo, que mencionen a un amigo y que nos digan quién es el peor disfraz de la oposición. No se lo vamos a preguntar al padre Romano Morina, o si se lo preguntamos. Como quiera, Tania. Bueno, ya usted dijo, no es que estén disfrazados, es que tienen el demonio por dentro algunas personas. Yo tengo mi candidata. Ah, tiene su candidata. Bueno, lo puede decir a lo largo del programa. Yo también tengo mi candidato y mi candidata, porque yo creo que los que dicen una cosa y hacen otra, los que no dan la cara, sí. Hay disfraces de disfraces. Hay unos que se disfrazan de demócratas, pero que por debajo cuerda están conspirando y dañan todas las agendas democráticas del país. Pero bueno, Numa, mira, vamos a conversar sobre José Gregorio Hernández. Qué personaje tan espectacular este venezolano, ¿no? Porque por supuesto que con el padre Numa Morina vamos a hablar de el religioso, ¿verdad? Del ahora santo, reconocido por la Iglesia Católica, porque para los venezolanos y las venezolanas, claro, y para mucha gente en Latinoamérica y en el mundo, siempre fue un santo José Gregorio, ¿verdad? Pero José Gregorio tenía además otras facetas de su vida. Estaba el José Gregorio científico, que también fue un científico de avanzada en ese momento, ¿no? Que ahorita nos va a comentar nuestra primera invitada virtual, nos va a comentar sobre ese tema, una profesora que tiene mucho tiempo investigando este tema. Estaba el José Gregorio que se dedicó a la obra social, ¿verdad? Dicen algunos, encontró en la obra social su vínculo con Dios, ¿verdad? Y estaba el José Gregorio que bailaba, que confeccionaba trajes, que tocaba piano, que hablaba varios idiomas. O sea, uno se lo imagina como una persona muy activa, muy vivaz, muy jovial, que a veces contrasta con la imagen del santo que pareciera más tranquila, ¿no? Entonces es un personaje que da mucho para hablar. Pero en principio, ¿qué significa para ti, como periodista, como sacerdote, como venezolano, la santificación de José Gregorio? Y ¿cómo es ese proceso? Porque entiendo que hay una congregación que decide sobre los milagros. Es toda una, ¿cómo se llama? Toda una trayectoria jurídica y también política, ¿no? Que tiene que ver con esta santificación. Cuéntanos, Numa. Mira, primero yo digo que para Venezuela ese es el santo que nos convenía, ¿no? El primer santo venezolano tenía que ser así. ¿Por qué? Polifacético, bailarín, sastre, viene de un pueblo, viene de un campo además, porque José Gregorio no era de ninguna estirpe. Así por ahí intentaron, cuando la beatificación, asociarlo con la familia Cisneros, porque él es Hernández Cisneros. Su mamá era una llanera que no tenía nada que ver con los Cisneros.
Con los dineros del poder económico, nada de eso, ¿no? José Gregorio es eso, viene de ahí. Lo llevaron en una canastica, como llevaban a todos los niños campesinos, desde Iznotú, que era una aldea perdida, ahí 3 casitas, hasta Escú, que lo llevaron en una canasta al hombro. Siempre había un cargador, alguien de la familia o del pueblo que decía: yo llevo al niño, yo me encargo de llevar al niño para bautizarlo. Unas 2 horas tal vez, yo creo que 3 horas más o menos caminando a lomo de mula para llegar a Iznotú. Ese es José Gregorio, de ahí viene, ¿no? Tiene que hacer un viaje muy largo para llegar a Caracas, porque ahora lo pensamos fácil, pero en aquel tiempo había que bajar hasta el puerto de La Ceiba, por el puerto de La Ceiba salir a Maracaibo, por Maracaibo a Curazao, y por Curazao a La Guaira, para llegar aquí, ¿no? O sea, a La Ceiba llegaban en mula, ¿no? En mula se bajaba por los Andes, desde la montaña. Entonces, no fue fácil. Ese es el santo. Llegó a Caracas a estudiar en un liceo. En un liceo. Por su destacada, digamos, actuación como estudiante allá en Trujillo, ¿no? Era porque era un estudiante brillante. Era muy buen estudiante, y el papá siempre, que era un bodeguero, era el señor de la bodeguita del pueblo, ¿no? Probablemente tenía una buena bodega, era muy amante de la medicina. El papá compraba medicinas cuando bajaba a Maracaibo y traía, pues, para vender en su bodega también, ¿no? Que si para el dolor de cabeza, que si para esto, para lo otro. Y él siempre quería que José Gregorio fuera médico. Él inicialmente tenía intenciones de estudiar Derecho, pero el papá le dijo: no, usted tiene que estudiar medicina. Y tal vez la bondad de la mamá, porque la mamá la catalogaban como la mamá de los campesinos del sector. La mamá murió cuando él estaba muy niño. Sí. Al igual que pero él pudo ver que el Libertador, él perdió a su mamá muy joven. Sí, perdió a su mamá muy joven, quedó huérfano muy pequeño, pero no tengo exactamente los años que tenía, pero sí quedó huérfano pequeño. Entonces, ese es como lo biográfico del José Gregorio, que llega aquí, que viene a estudiar, que... Claro, pero viene a estudiar en un liceo donde no estudiaba todo el mundo. O sea, él estudia porque era un alumno aventajado. Aventajado, y porque además hubo una familia que casi que lo adoptó como hijo de la casa. Porque vieron las cualidades del muchachito andino, perdido allá de un campo, cómo era estudioso y tal, y eso hizo pues que esta familia también lo inclinara para que estudiara piano, para que aprendiera música, para que se hiciera bailar, para que bailara. Era amigo del baile y de la música. Ese José Gregorio, y luego como estudiante, brillante estudiante, se gradúa con excelentes notas y se va a Trujillo como cualquiera. O sea, José Gregorio es un laico como tú, Tania, y como todos los que están aquí en el equipo, ¿no? O sea, laico es aquel que no es consagrado, que no es sacerdote. Yo digo que para los laicos venezolanos, para la iglesia venezolana, que es laica la mayoría, porque lógico, el grupo eclesial institucional es muy pequeño, somos muy pocos. La iglesia pueblo de Dios es la que cuenta. Quiten la iglesia pueblo de Dios a ver qué queda de la iglesia. Claro. La iglesia no es nada. ¿Cuántas veces veces se dice, no, la iglesia qué dice? La iglesia pueblo. ¿Qué dice la iglesia pueblo? No la iglesia de los obispos ni la de los sacerdotes. Pero tenemos que hablar de la iglesia porque todo el mundo se pregunta por qué más de 100 años y la iglesia no lo reconoció. ¿Qué pasaba con José Gregorio y la iglesia, no? Si había, o sea, ¿cuál es el procedimiento? Claro, como el Vaticano, la máxima instancia jerárquica de la iglesia, es un claustro cerrado, sí. Y los procedimientos son un poco misteriosos, pues uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que hace una persona como José Gregorio con todas estas virtudes para convertirse en santo? ¿Y cómo es que tarda más de 100 años cuando todo el mundo dice que es un santo? Es decir, aquí es muy, muy difícil un hogar en Venezuela que por lo menos haya tenido cerca una historia
de alguien que dice que José Gregorio lo ayudó a sanar a un familiar o lo ayudó a sanar a sí mismo. Ese reconocimiento nacional e internacional no llegó a la iglesia sino 100 años después. ¿Qué fue lo que pasó allí, Numa? No olvidemos que el tema de las beatificaciones y canonizaciones se fue burocratizando en la iglesia institucional, jerárquica. En los inicios los santos los reconocía el pueblo local y el obispo del lugar se encargaba de decir si este era un santo. Sin embargo, después hay ahí pues como muchas cosas sesgadas. No olvidemos que José Gregorio ya desde el momento en que muere, y esto es importante que se sepa, José Gregorio venía a misa siempre a Santa Capilla. Antes de irse a su trabajo o bien académico como docente, que era brillante docente, al laboratorio o al consultorio, él iba a misa a Santa Capilla muy temprano. Pero como la costumbre era que para poder comulgar había que confesarse, eso era no solo la costumbre, era lo que estaba mandado por la iglesia. José Gregorio se acercaba siempre a comulgar sin confesarse. Y no faltaban los beatos y las beatas de Santa Capilla que lo criticaban porque decían, bueno, este doctor le está faltando el respeto a la Eucaristía porque viene a comulgar sin confesarse. José Gregorio se estaba adelantando al Concilio Vaticano II que se dio en el 1965 y que terminó y que fue cuando se dijo, si usted no tiene pecados graves, si usted tal cosa, usted puede acercarse a comulgar, usted no tiene que confesarse para poder ir a comulgar. No tiene que ser un pecador por eso. Necesariamente. Entonces, bueno, hasta eso, ¿no? Cuando él muere, si usted revisa, por ejemplo, los periódicos como El Universal, encuentras dentro del obituario, dentro de eso que sacaban siempre en los periódicos, eso que decían, murió un filántropo, ¿no? Uh-huh. No decían murió un santo, no, murió un filántropo, porque, oye, daba como cosita decir que era santo, ¿ves? Porque ese señor de repente tenía cosas así, iba a comulgar sin confesarse, quién sabe si sí será santo, los fariseos de siempre que no han faltado dentro de la iglesia y que los hay hoy también, ¿no? Uh-huh. Ese fue José Gregorio. José Gregorio fue además un patriota. No olvidemos que él se anotó. Se fue el primero de su parroquia de aquí de Caracas en anotarse para defender al país cuando el bloqueo a las costas venezolanas. Por aquí, sí, claro. Eso fue contra el gobierno de Cipriano Castro, sí, en agosto del 1902. Uh-huh. Pero eso se da en su boleta. La boleta dice esto: Estados Unidos de Venezuela, Distritos Federales, jefatura de milicias. Él era miliciano, él se anotó como miliciano. Jefatura de milicias número 1, Caracas, 11 de diciembre de 1902. 11 de diciembre de 1902. El ciudadano doctor José Gregorio Hernández se halla alistado en la milicia de la parroquia Altagracia, vive en la calle Norte 2, casa número 36. El jefe civil G. Arenas, el prefecto Carballo. Filiación, edad 38 años, estado civil soltero, profesión médico. Imagínate. Ese es José Gregorio. O sea, y no era político. Él no era político. Es que quisiera que fuéramos allí un poco, no, porque cuando uno ve la historia, cuando uno se adentra en la historia de José Gregorio, uno también ve una persona que está buscándose a sí mismo, ¿no? Sí. Es claro que desde pequeño, tal vez por la influencia de la madre, ¿no? Él tenía el interés de la labor social, de ayudar al prójimo, de conmoverse por el dolor del otro, ¿no? Eso está presente en su vida. Pero llegó a estudiar medicina, tanto en Venezuela, después se fue recomendado por la Facultad de Medicina aquí, por el decano, a estudiar en París. Y de allá él vino con un adelanto científico y tecnológico que no había en el país, ¿no? Fue fundador de la bacteriología y del uso del microscopio. Fundó varias cátedras universitarias
en la que trabajó durante 23 años. Es decir, el científico José Gregorio también eso también marcó, porque su capacidad de sanar también tenía que ver con su conocimiento, no era solamente con toda la carga espiritual que obviamente la había, sino que había un científico detrás que se había ido a estudiar en Europa y que vino a traer aquí al país no solamente su conocimiento, sino que estuvo al lado de Luis Racetti, por ejemplo, de Rafael Rangel, de grandes médicos de aquel momento, y avanzaron en lo que fue el ejercicio de la medicina en el país. Vamos a escuchar a la doctora Giacopini, ¿verdad? Ella es una investigadora, María Isabel Giacopini, es una investigadora que ella era vecina de la calle donde ella se crió, en La Pastora, en la calle donde estaba la casa de José Gregorio, y dice que ella desde muy niña veía que, bueno, en la bodega que funcionaba en la casa que era de José Gregorio, venía la gente y le ponía ofrendas, pues, gracias José Gregorio que me curaste, y le dejaba algo en un altarcito que tenían allí en la bodega. Luego la bodega dejó de existir y entonces lo hacían en la calle, ¿no? Pusieron en la calle un altarcito y allí venía la gente a darle la ofrenda. Después lo volvieron a instalar en la casa. Hoy día, por cierto, es un museo, la casa de José Gregorio. El día de la santificación se hizo allí una oración muy bonita y nosotros logramos conversar con la doctora Giacopini, que nos dice su visión como científica de este gran venezolano que hoy es santo, el primer santo de Venezuela. Muy buenos días. Mi nombre es María Isabel Giacopini de Zambrano. Soy miembro del Instituto de Medicina Experimental Dr. José Gregorio Hernández de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Yo vengo divulgando la vida del doctor Hernández desde el año 2007, la vida del docente, del investigador, del médico, del hombre que es José Gregorio Hernández. Y la idea es que todos los venezolanos entiendan quién era el doctor José Gregorio Hernández y comprendan por qué José Gregorio Hernández hoy ha sido una gran alegría para los católicos de que haya sido santificado. Porque José Gregorio Hernández llega a los altares gracias al ejercicio de su profesión. Porque el doctor José Gregorio Hernández, como dijo su primer biógrafo, Salas Pérez, fue un hombre que aprendió un arte que no se aprende en la academia, que es el arte de amar al prójimo y de amar al más necesitado. Pero ¿quién es el más necesitado? ¿El más pobre? No, el más necesitado son las personas que pierden la salud, el bien más grande que puede tener el ser humano. Según Rómulo Gallego, ¿qué dice cuando las exequias del doctor Hernández? Existe un banco en donde se confunde la alpargata con el zapato de charol. ¿Qué nos está diciendo esto? Que para José Gregorio Hernández no hay diferencias sociales, para José Gregorio Hernández no hay diferencias políticas, para José Gregorio Hernández no existen diferencias. Yo voy a señalar lo siguiente: José Gregorio Hernández es una escuela, deja su legado de médicos que construyen este país. Nuestros médicos son un reflejo del doctor Hernández, porque tienen esa sensibilidad que no tienen los médicos de otros países, porque nosotros somos diferentes, los venezolanos somos unas personas con una gran sensibilidad humana. ¿Qué decía sus alumnos? Yo estoy formándolos a ustedes porque quiero que dejen en alto el nombre de Venezuela y que siempre estén atentos del prójimo, principalmente del más necesitado, es decir, de los enfermos, de los que han perdido la salud. Un hombre que debe ser ejemplo para la juventud venezolana, porque no crean que José Gregorio Hernández ejerce la docencia, ejerce la medicina en un país rico. Venezuela estaba en esos momentos, era una Venezuela pobre y con dificultades. Los médicos venezolanos no hacemos excepciones, todos son atendidos por igual. Se seguirán confundiendo las alpargatas con el zapato de charol. Sí, hay una. Ajá. ¿Qué me estabas contando, Numa? Que las crónicas de José Gregorio... Oye, son primero muy interesantes, desde allá cuando él escribe, recién graduado médico en Isnotú, él siempre está en constante comunicación con sus amigos, con sus profesores de la UCB,
les escribe y entonces les cuenta lo que les pasa y les pide que por favor no lo dejen sin un periódico que llegaba científico a la universidad, que se lo manden por favor. Hay un momento en que él, en una de las cartas dice, yo siempre me pregunto, ¿será que me voy a quedar como un jumento aquí? O sea, que como un burro, como ¿no? Un burrito, sí. Sí, porque él decía, no puede ser que yo apenas me graduó de médico, me vengo aquí. A él lo salvan las enormes notas con las que se graduó. Porque Joaquín Crespo comienza a buscar un candidato para mandarlo, un becado a estudiar medicina afuera. Y entonces cuando pide a la Universidad Central quién era el mejor alumno, encuentran que es un muchachito que se graduó con excelentes notas y que estaba por allá en Trujillo, se había ido después que se graduó. Imagínate. Entonces cuando le llega el llamado, lo invitan, que se venga y bueno... era para él. Era para él y era para quien lo iba a aprovechar al máximo, porque... Claro. Es cierto, él estaba en todos los sentidos. Hasta había estudiado alemán porque estaba pensando terminar en Francia e irse a Alemania. Mira, voy a compartir el perfil que hizo mi amigo y admirado periodista Clodovaldo Hernández, ¿no? No sé si será por lo Hernández también, ¿no? Dice un pedacito, que José Gregorio era un duro, tanto en la teoría como en la práctica de la medicina, al punto de que hasta doctores de mucha más experiencia iban a consultarle los casos difíciles. Un profesional de ese nivel, dice Clodovaldo, pudo perfectamente olvidarse de ejercer eso que ahora se llama medicina primaria, o pudo restringir su trabajo a una consulta privada. Pero él siempre encontraba tiempo para ir a atender a sus pacientes en las barriadas y los zanjones de la casi rural Caracas. Fue la vocación religiosa la que lo llevó a ese constante sacrificio, y esa vocación lo hacía ver como un espécimen extraño en el mundo científico de la época, marcado por la creciente influencia del positivismo. Pero era tal su talento y sabiduría que esos prominentes colegas suyos respetaban profundamente sus inclinaciones. Rasetti, por ejemplo, que era un científico radical, dijo: aunque el doctor José Gregorio Hernández y yo pertenecemos a escuelas filosóficas diametralmente opuestas, una sincera amistad nos ha unido siempre y yo me he complacido en toda época de proclamar los indiscutibles méritos que posee como profesor, como hombre de ciencia y como ciudadano de conducta inmaculada. La brecha entre religión y ciencia sigue tan vigente hoy como hace un siglo. De hecho, es uno de los puntos nodales de este asunto de la beatitud y la santidad certificada por la Iglesia Católica. Para que un ser humano logre estos rangos en la corte celestial, debe realizar un milagro para ser beato o beata, y al menos 2 para la canonización. Cuéntenos de ese proceso. Oye, antes, aquí hay Ingrid Carolina Montaner desde Marcano, desde Nueva Esparta, Radio Tajalí 94.5, dice que conectados a su 6º programa del 2802, o sea, siempre han transmitido, dice. Bueno, gracias a Ingrid, vale, imagínate, Tajalí. Como el Tajalí. Eso, como el Tajalí, sí, sí, bueno, es de Nueva Esparta, ¿no? Bueno, sí. Arminda Guede, abrazo desde Aragua, Palo Negro, Job Azuaje, Yuna Silvana, Cordido. Desde Ciudad Ojeda, Zulia. Judy Castillo, bendiciones, Padre querido, que Dios le dé muchos años de vida. Gracias, gracias. Instagram, bueno. Aquí está el primero. El disfraz de la Llorona es el más visto. Saludos desde Amazonas. Yacanit TV. Saludos a Tania y al Capitán Diosdado, excelente, después de con el mazo dando, ahora sin truco ni maña, desde Sabaneta, Barinas, en sintonía por la Radio Nacional de Venezuela. Guzmán Artiaga. En el concurso son 3 ganadores, cada uno se llevará 4 entradas para el teleférico. Son 3 personas. Mira, pero nos tienen que decir cuál es el disfraz más destacado de la derecha, hacerle una captura de pantalla a que nos sigue en Sin Truco ni Maña y convidar virtualmente a un amigo. Y así nos ganamos las 4 entradas para el teleférico. Sí. Ajá. ¿Cómo se produce la canonización? Fíjese, un milagro para la beatificación. Hacía falta un milagro. Eran tantos los milagros. Sin embargo, te recordará y la gente recordará que decía, no, a José Gregorio no lo han canonizado, no lo han beatificado, porque es que lo usan en la brujería.
Eso era una de las excusas. Otra que no sé qué más. Bueno, incluso por ahí está una canción de Daniel Santos. Ah, sí. Lamentable, ¿no? Es una crítica muy fuerte. En el año 57 le prohibieron la canción que él compuso, hermosa canción, Santo José Gregorio. Creo que es la primera canción compuesta a José Gregorio, ¿eh? Sí, bueno, mira, vamos a compartir el enlace de este video. No lo podemos transmitir ahora porque tiene derechos de autor, ¿no? Pero dice, Daniel Santos me comentó, esto lo dice quien narra el video, ¿no? En 1966 su frustración cuando la Iglesia Católica prohibió 7 años antes, en 1957, su composición Santo José Gregorio, la cual había grabado con la Sonora Caracas y el organista panameño Rafael Muñoz. Se trata de un bolero plegaria, en el cual fue censurado en las estaciones de radio. En el año 2020, bueno, se beatificó al doctor José Gregorio Hernández, pero yo tengo aquí un pedacito, Numa, de la letra de ese bolero, ¿no? Dice, es bellísimo, búsquenlo y vamos a dejar el enlace, lo vamos a compartir a través de las redes, @sin truco ni mana, o sin truco ni maña, y Mazo 4F. La canción dice, siervo de Dios, elegido del cielo, protector de los pobres, salvador de los enfermos, yo te canto y te venero, porque sé de tus bondades, tus milagros y tu credo. Hoy te canto por los míos, le dice Daniel Santos, ¿no? Por mi patria y por su suelo. Ayúdanos en el cielo con tu casta santidad a realizar nuestro anhelo de vivir por siempre en paz. Bolero plegaria de Daniel Santos. De un puertorriqueño, ¿no? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sé que José Gregorio es un santo de América Latina. Y más allá. Y más allá, sí, ya lo veíamos por ahí, ¿no? Entonces hacía falta el milagro. Hacía falta el milagro, pero el expediente de José Gregorio se había ido quedando entre lo último, sepultado en los archivos del Vaticano. Una de las cosas era que el postulador de la causa, porque existe el postulador y el vicepostulador. El postulador está en Roma y el vicepostulador está en el lugar donde vivió el santo, ¿no? Donde vivió y murió. En este caso, el vicepostulador era el de Venezuela y habían pasado muchísimos. Pero en Roma el último que se conoce era un benedictino italiano. Para ser postulador tienes que ser sacerdote. Sacerdote y teólogo formado sobre todo de modo... Se exige mucho más que sea teólogo en teología espiritual, ¿no? En espiritualidad. Pero no es que sea un requisito único, ¿no? Puede ser un teólogo cualquiera en cualquier especialidad de la teología. Este benedictino que no tenía ni la idea, yo recuerdo cuando se pidió, él lo que pedía era que tenían que rezar mucho en Venezuela por la beatificación y rezar a una hora determinada. Entonces se decía que, bueno, que no... Que era que el pueblo venezolano no se ponía de acuerdo para rezar a una hora determinada. Por ejemplo, vamos a rezar un rosario a las 8 de la noche, todo el país. Pues mira, eso funciona en Italia, ¿no? Eso funciona en Europa, tal vez en España, tal vez en el catolicismo italiano, pero en Venezuela no. Entonces, ya por ahí andábamos mal. Eran requisitos. Un postulador de la causa que no entendía la idiosincrasia venezolana, latinoamericana. Bueno, y entre todo eso, pues uno lo que escuchaba era, bueno, una estampita le daban a uno en las iglesias para que rece por la beatificación de José Gregorio. Bueno, sí, yo sí creo que las oraciones del pueblo fueron fundamentales porque el pueblo se encargó con su oración de ir llevando los destinos de la historia para que un papa latinoamericano llegara a ocupar la sede de Pedro, ¿no? Para que un cardenal latinoamericano ocupara la sede de Pedro como papa. Y por otra parte, que un católico venezolano llegara a la presidencia, casi al mismo tiempo, ¿no? Maduro en abril y el Papa en marzo, el 7 de marzo, llega el Papa de 2013. Y Maduro es elegido en abril de 2013.
el 17 de junio, el presidente Maduro visita al Santo Padre. Y, ¿De 2014? De 2013. 13. De 2013. El Papa recibe, es elegido Papa el 7 de marzo y el 17 de junio lo visita el presidente Maduro. Yo estuve en esa comitiva, ¿no? Fue una entrevista muy agradable. El presidente salió muy contento, le llevaba una estatuilla de José Gregorio Hernández. Es la primera vez que le hablan a Francisco siendo Papa de el santo de los pobres de Venezuela, porque él pues no tenía por qué saber toda la historia de todos los santos. Él no sabía que existía un médico que era santo, que lo consideraban santo en Venezuela. Se entera porque el presidente Maduro le propone eso, ¿no? Después, el presidente Maduro, el Papa para ese momento se sentía en una situación así como de mucha inseguridad en el Vaticano, porque estaba gobernando con un equipo que era el que había quedado de Benedicto. Había un secretario de Estado en el que él no tenía confianza y le dice al presidente Maduro: lo que me escriba, las correspondencias me las envías a mano, con alguien de tu confianza. No nada por correo, nada de ningún modo. Y así le decía a todos los mandatarios. Eso no fue solo con Maduro, porque no tenía confianza en la Secretaría de Estado. Es así como el presidente Maduro, a finales de julio, él me pide que yo lleve una carta al Papa. Y yo le digo pues que sí, yo pido permiso a mi superior provincial de los jesuitas en Venezuela. El superior provincial me permite que me dice que sí, me da permiso de ir a cumplir con esa misión. Yo voy, costó conseguir la audiencia, y yo esperaba, al final tuve que recurrir a un amigo mío que era el vocero de prensa, el padre Lombardi, ya lo conocía, jesuita también. Él inmediatamente me dijo: mañana yo almuerzo con Francisco. Y yo le digo, y en la tarde al día siguiente ya me estaba avisando el padre Lombardi que se venga en la próxima semana, que el 14, que te recibe cualquier día, usted decide qué día, menos el 15 de agosto, que es un día muy sagrado para los italianos. Así que yo me fui con la carta que ya me había entregado el presidente y algunos libros. Entre otros iban 2 biografías de José Gregorio Hernández. Y en la carta, uno de los puntos que le planteaba el presidente al Papa era esa. Él me recibe en audiencia privada en el hotelito de Santa Marta, donde vive, en un recibo de lo más humilde, y allí conversamos 1 hora. Sí. ¿Y cómo es el Papa Francisco? Un tipo súper sencillo, sin complicaciones. Yo recuerdo que yo llegué a un recibito pequeño en el hotelito de Santa Marta, que es un hotel dentro del Vaticano como para sacerdotes o obispos que van de paso por ahí y se hospedan ahí. Y él pues se decidió quedarse viviendo ahí desde que lo nombraron Papa. Entonces yo siento que bajan unos pasos por una escalera así como fuertes y saluda, la persona que baja saluda a las muchachas que estaban en la recepción. Yo oigo que esa voz se parecía a la de Francisco, el acento argentino y todo, ¿no? O sea, pero de momento siento que los pasos vienen hacia mi recibo, a donde yo estoy, ¿no? Cuando entra era el Papa, ¿no? Era el Papa y era ahí. Yo pensaba que esa era como la antesala de la antesala de la antesala, ¿no? Donde yo estaba, ¿no? Es que él me recibió allí. Bueno. Y allí conversamos y cuando yo le hablé de José Gregorio y él vio la carta y vio lo que el presidente Maduro le decía de que no se olvidara de la beatificación de José Gregorio, que era un clamor del pueblo venezolano, él se quedó en silencio y le dio con la yema de los dedos a la mesa y me dijo: hombres como ese unen a los pueblos. Hay que investigar en qué estado está la causa. Encárgate tú de eso. Me encargó eso, y para un jesuita una orden del Papa es una orden que hay que cumplir, ¿no? Eso lo tenemos nosotros como voto. Es nuestro 4.º voto. Entonces resulta que yo
me vine a intentar revisar esos archivos, saber en qué estado estaba. Pero... Porque ya ahí se había hecho el milagro de la niña, ¿no? Se había todavía. certificado, todavía no. No, nada. Eso estaba muy lejos. Eso fue el milagro de la niña fue en el 2018. Y esto era en el 2013. Estamos hablando de agosto del 2013. Entonces, ¿qué sucede allí? Es que esto es tan interesante, y disculpa que se hace un poquito largo, pero es que son detalles que hay ahí que son fundamentales. Cuando el Papa me encarga eso, yo veo que es imposible, que hay un clérigo que es el que está encargado de eso, que no permitía que acceder a esos archivos. Y llegó el momento en que yo me vi en la obligación de tener que escribirle un correo al Papa y decirle: Santo Padre, yo lamento mucho, pero pasan estos y estos y estos obstáculos. Y yo desearía cumplir su deseo y su orden, pero no puedo. Así que no, le avisé que no podía, pero me quedé como con el deseo, ¿no? En enero del 2018 es cuando yo me encuentro con un médico amigo, el doctor Kriniski, que después ahora son un grupo de médicos que se han nucleado conmigo en mi equipo y se llaman Médicos Cimarrones. Y el doctor Alexander Kriniski, hijo de ruso y de andina, que él me cuenta, estábamos saliendo de la operación de un familiar mío, y él me cuenta ese día, porque yo estaba admirado de cómo mi hermano se había recuperado. Entonces me dice él: mira, yo sí he visto cosas mucho más. A mí me pasó algo que todavía se me eriza la piel, y tengo el video grabado para llevarlo a un congreso de neurocirugía. Tengo el video grabado. Bueno, ¿qué sucede? Que el doctor me muestra el video y se va a Apure, porque él era médico neurocirujano en San Fernando de Apure. Yo me quedo pensando, y al día siguiente, que yo estaba pues en un rato de meditación, de oración de la mañana, muy de mañana, me viene la voz que me decía: no ir a hacer ese el milagro de José Gregorio, no ir a hacer ese el milagro de José Gregorio. Y es cuando entonces yo pienso llamar al doctor Kriniski. Lo llamo a San Fernando de Apure, él me atiende, yo le pregunto por la señora y le digo: mira, usted no le preguntó a esa señora si ella le pidió algún santo para que no se le muriera la niña. Y él me dice: padre, yo no pregunté nada porque respeto mucho a mis pacientes y probablemente la señora puede ser de la cristiana evangélica y ellos no creen en este tipo de milagros y en los santos y tal cosa, ¿no? Hay temas que no van al caso, ¿no? Pero él dice: yo respeto mucho a mis pacientes y yo no le pregunté nada. ¿Y tú no lo has visto? No, desde hace año y medio fue que me dijo el doctor. Año y medio hacía que había pasado eso, ¿no? O sea que fue mucho más antes el milagro. Fue en el año 2017. Ajá. La salvación milagrosa es de la niña Yaxuri Solórzano, del estado Guárico. Ella recibió un disparo en la cabeza, perdió parte de masa encefálica y está sorprendido. Bueno, nos está contando el padre Numa, que conoció al doctor que realizó la intervención. Y lo que sorprende del caso es que la niña se recuperó completamente, o sea que no tiene ninguna secuela. Totalmente, totalmente, sí. O sea, un milagro, para que sea milagro, tiene que la ciencia decir: mira, hasta ahí llegamos nosotros, de ahí en adelante esto no nos lo explicamos. Y eso se certificó entonces, el médico lo certificó. Claro. Y la madre dijo que le había pedido a José Gregorio. Sí, claro, que el doctor me dice: mira, yo hace año y medio o 2 años y medio, no recuerdo, creo que año y medio, que no veo a la señora. Porque ella vive muy lejos de aquí, en los límites entre Guárico y Apure, allá no adentro. De allá trajeron esa niña. Esa niña duró más o menos en el viaje unas 8 horas, no sé cuánto, pero esperó el médico por 11 horas. Entonces contactaste a la mamá.
Claro, no, la mamá, este fue ya un milagro de José Gregorio, porque el doctor me dice, yo no tengo teléfono de ella, no sé cómo encontrarla. Eso fue el viernes, y el lunes la señora le llegó con la niña al consultorio. Imagínate. Venía, dice, doctor, pasé por San Fernando y vine a hacerle un chequeito a la niña para que la vea. Imagínate. Fíjate tú. Ahí comenzó ya lo milagroso del asunto. Y es cuando un amigo, un sacerdote amigo que estaba encargado de la causa de los santos de la diócesis de Caracas, él estaba en Roma. Y ya para ese momento Francisco, fíjate las diligencias de Francisco, ya para ese momento Francisco había decidido cambiar, o no, había renunciado, porque estaba muy anciano el monje que era postulador en Roma. Y es cuando Francisco pone como postuladora en Roma a una teóloga argentina, que había sacado adelante varias causas de santos latinoamericanos, porque ahí, en eso de la Congregación para la Causa de los Santos, hay mucho dinero. Déjame decirte. ¿Ah, sí? Y hay muchos postuladores de esos que viven de un montón de ofertas que les hacen las familias ricas del país de donde son los santos. Lobistas de la... Claro, lobistas. Sí, en cambio el pobre José Gregorio era un santo pobre, que no tenía nadie quien lo respaldara, ¿no? Eso hay que estar claros también, ¿no? Entonces, esta postuladora, cuando recibe un primer informe que me manda el doctor Kriniski, esta postuladora, dicen, me contaba el testigo presencial, que dijo, esto parece una pedrada al piso, ¿no? Porque, o sea, había muchos ya indicios de que, oye, aquí hay algo extraordinario, ¿no? Y comenzó el proceso, se creó el tribunal, porque eso se creó un tribunal, se comenzó todo. Un tribunal específico para esa causa. Sí, específico para esa causa. Que entrevista a los médicos y todo. Y a las personas, a la persona objeto del milagro. Pero claro, ahí comenzó entonces otra historia. Y es que yo tenía que quedarme callado la boca y no decir que yo estaba detrás de eso. Porque si eso aparecía como que era el padre Numa que estaba promoviendo eso, habían ciertos eclesiásticos en Venezuela que iban a echar por tierra el milagro, o que le iban a echar tierra al milagro para que no se diera. ¿Qué le dije al doctor Kriniski? Mira, no digas nada cuando la prensa te aborde. O sea, ¿qué hizo él? Él decía... porque presume, Numa, que también a lo mejor en ocasiones anteriores pasó eso, que se saboteó, digamos, la cuestión de la causa de José Gregorio también por accionar aquí en Venezuela. O sea, ¿por qué presumía eso? No, yo lo presumía porque voy a hablar por todo el cañón, porque Baltasar Porras se iba a oponer a que yo fuera el testigo de un milagro, porque ahí había un tema político, lamentablemente. Un tema, o sea, el padre Numa piensa, sí, es de esta ideología, no nos conviene que aparezca. ¿Y por qué te digo esto? Porque después a mí se me excluyó, yo no pude asistir a la beatificación de José Gregorio Hernández. A mí se me prohibió salir en vivo en una oración desde la iglesia de la Candelaria. Yo no... me pidió, era un día que íbamos a hacer una oración, iba a estar alguien en Miraflores, iba a estar alguien en La Pastora, otro iba a estar en el consultorio del Hospital Vargas, donde él pasaba consultas, José Gregorio, y yo iba a estar en la iglesia de la Candelaria. Y específicamente le dieron la orden de parte del arzobispo de Caracas al párroco de la Candelaria: Numa no puede salir desde ahí. Fíjense, bueno, vamos a retomar un poquito el tema aquí. Esas son cosas que no le sabe el pueblo. Claro, estamos hablando de la causa de José Gregorio. Nos preguntamos desde el inicio del programa por qué más de 100 años que uno mira en cualquier casa, en cualquier altar, en la iglesia de la Candelaria, todos los años la peregrinación, digamos, una devoción genuina, real, que abarca de verdad casi todo el país. ¿Por qué pasaron más de 100 años sin que se reconociera la causa de José Gregorio? El padre Numa Molina nos ha estado contando todo el trasfondo
político que hay también detrás de eso. También una historia muy hermosa de cómo pudo llevar el mensaje de parte del presidente Nicolás Maduro, que ha sido un empeñado en la causa de José Gregorio, que ha sido como cristiano, que es como creyente, pero también para hacer justicia, ¿verdad? Ayer dijo en la manifestación que teníamos allí frente al Palacio de Miraflores, dijo, yo envié más de 10 cartas y conversó personalmente con el Papa Francisco y le contó la historia. Ese clamor de todo el pueblo venezolano que va más allá de la frontera venezolana, porque en Colombia es un santo, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos. Y yo quiero que veamos también ahorita una oración que le hacen desde Portugal. Pero fíjense todo lo que hay detrás. Una de las cosas que ha dicho el padre Numa, bueno, no se le reconocía porque también en la santería, como en todas las demás expresiones espirituales del país, se reconoce, se adora, pues está la estatuilla de José Gregorio, se venera entre otros, ¿no? Así como tienen también al libertador Simón Bolívar y tienen al negro primero o a Guaycaipuro, también está José Gregorio, y eso significaba para cierta jerarquía eclesiástica, significaba un impedimento. Pero bueno, nada pudo detener la causa. El padre Numa mismo fue sujeto pues aquí de censura de parte de la jerarquía de la iglesia, pero se logró la santificación de José Gregorio, el primer santo venezolano. Y yo quiero que veamos este detalle. Fíjate, nos mandan este video. Esto es en Maceiras, Portugal, en una capilla en Portugal, y miren lo que ocurre allí. Adelante video. Meu Deus santo. ¿Sí? E o doutor José Gregório, como tu não há igual, vieste de Venezuela abençoar Portugal com tuas bênçãos divinas. Cruzaste o meu caminho junto de Nossa Senhora, junto de Nossa Senhora, são as obras do destino. São Gregório, teu nome é divinal, vieste abençoar este povo deste nosso Portugal. São Gregório, que és o nosso protetor, junto da Virgem Maria, também de Nosso Senhor. Ó doutor José Gregório, foste o doutor da pobreza, vieste enviado de Deus, fazer bem à natureza, ó San Gregorio bendito. Qué bonito, vale, ¿verdad? Sí, qué hermoso. Sí. ¿Viste la escena, no? Tiene dos estatuillas y sí, tiene un cuadro. Y un atrás. cuadro. O sea, es el santo que más se repite en el altar, ¿no? Sí, señor. Sí, la señor. Virgen de Fátima, que para un portugués es fundamental, la patrona, pero también José Gregorio, ¿no? En Portugal. En Portugal. Y así pasa en el Caribe, y así pasa en México, en Tabasco. Hay un padre amigo mío que me dice, mira, aquí la devoción a José Gregorio Hernández es enorme. Sí, en algunos lo llaman el doctor Gregorio, en otros lo llaman el santo, pero igual es la misma figura de José Gregorio. Para creyentes, incluso para no creyentes, para gente que tiene otra religión distinta a la católica, todos tenemos un caso. Yo tengo un caso. Yo no soy practicante, no soy practicante religiosa, tampoco era así muy no pensaba en el tema de la religión, porque uno estaba en el tema político, pues. Y a partir de la enfermedad de mi mamá, bueno, tuvimos un episodio con José Gregorio. Y el día de la operación, ella lo operó un neurólogo. Ella tenía un tumor en el cerebro. Y el día de la operación ella nos dijo, mire, ese señor, ese médico que estaba allí, me dio tanta tranquilidad. Y me lo dijo en un estado, Numa,
donde todavía no había recuperado completamente la conciencia porque fue una operación de cerebro. Me dijo, ese médico que estaba allí me dio una tranquilidad. Ese bajito, blanco, el que la operó allá era un tipo muy alto. Y él me decía, no, conmigo no había nadie. Entró una vez una doctora, pero chiquitica, no había nadie allí. O sea, ya está hablando de una persona que no estaba en la sala, ¿no? Ese y otro episodio. Pero así hay cientos de miles de historias en todo la mamá de Yaksuri, de la niña, del milagro, ella me lo contó, que ella estaba afuera del quirófano cuando los médicos comenzaron a entrar para la operación de la niña, y ella ahí asustadita, pidiéndole a José Gregorio, y entonces que además la señora ni sabía dónde estaba José Gregorio. Ella dice que tenía una muñequita de plata que mandó a hacer para llevársela, pero ella no sabía dónde estaba José Gregorio en Venezuela, pero que ella había oído que hacía muchos milagros. Fíjate tú que la señora dice, van entrando los médicos, y dentro de los médicos venía uno con un sombrerito blanco. Y entonces él me saludó con mucho cariño y me dijo, quédese tranquila que todo va a salir bien. Y eso era lo que decía José Gregorio a la gente siempre. Quédese tranquilo, tenga paz, no sé, que todo va a salir bien. Y ella dijo, voy a esperar a ese doctorcito porque él sí me va a atender cuando salga, para que me diga cómo salió la niña. Dice, y no lo vi más. Dice ella, ¿no? Sí, es la historia que esas cosas así que se repite, uno que se se queda repite. Impresionado, sí. A lo largo, bueno, aquí en Caracas hay un museo, en Isnotú también hay un museo que, bueno, pueden aprovechar y hermoso, claro. Ir a visitar, pero bueno, estamos celebrando esta... Yo creo que lo que hay es que descubrir en este momento para el venezolano qué significa que tengamos un santo laico profesional. El reto para nosotros. ¿Qué significa? O sea, que seamos como José Gregorio, que seamos amorosos como José Gregorio, que seamos caritativos. Necesitamos una iglesia volcada hacia afuera. Necesitamos hombres como José Gregorio, promotores de la paz. No olvidemos que él muere al otro día de que se firmó el Tratado de Versalles y terminó la Primera Guerra Mundial. Y él había ofrecido su vida si la guerra terminaba, la guerra mundial. Y al día siguiente lo atropella el carro. No. Es decir, su vida fue hasta el final por la paz. Fue un luchador y un pregonero de la paz. Sí, señor. Entonces nosotros pregonamos la paz con o su promovemos. Palabra y con su acción. ¿Ah? Con su palabra y con su acción. Con su acción. Sí. ¿Quién se podía meter con un ser humano tan bueno como ese? ¿no? Ahora fíjate, ocurre también un momento muy particular para el país, ¿no? Porque está Venezuela batallando, dando una batalla política, económica, en todos los escenarios, social, por la paz y por el futuro, ¿no? Por el derecho al futuro, sobre todo el derecho de las nuevas generaciones. Tú dijiste al comienzo de esta entrevista algo sobre estas personas que se regocijan de una medida que le puede hacer daño al país, a la economía nacional, ¿no? Que podría hacerle daño. No necesariamente, ¿no? Y dijiste, bueno, son espíritus o están poseídos del mal espíritu. Poseídos del mal espíritu, ¿no? Sí. Y quisiera, porque fíjate, ocurre esto, la santificación de José Gregorio primero en un momento muy particular de la vida del Papa. Porque el Papa está batallando todavía por su vida, ¿no? sí. Que haya decidido en este momento también es significativo para nosotros, porque se parece, es una situación como la que hemos vivido quienes hemos sentido la cercanía de José Gregorio con un familiar. No sé si me explico bien, ¿no? En un momento en que se debate entre la vida y la muerte. Pero también aquí, bueno, Venezuela está, después de tanto sufrimiento y de tanto ataque, nosotros hemos logrado hacer prevalecer el espíritu de ese venezolano que tiene José Gregorio. Es decir, hemos logrado que prevalezca en el país el espíritu de solidario del venezolano, el espíritu de la comunión para resolver los problemas, porque lo hicimos cuando, por ejemplo, nos apagaron el sistema eléctrico nacional y nos encontramos en todas las barriadas haciendo sancochos colectivos y jugando juegos tradicionales con los niños y contando cuentos, me explico. Eso ha aflorado el espíritu de lo colectivo, ¿verdad? Del compartir, o sea, esos que son valores cristianos que han tenido mucho peso en esto que ha significado la recuperación de Venezuela. Y en el momento en que ayer el presidente Maduro lo dijo, además
hizo muchas citas cristianas ayer, ¿no? Habló de David y Goliat, muchas citas bíblicas, y hizo casi que una invocación a Dios en esa reunión donde estábamos. Yo estaba también allí, ¿no? Frente al Palacio de Miraflores, y dijo: nada va a poder contra este pueblo de Venezuela, pues nosotros somos el pueblo de Cristo, dijo el presidente, ¿verdad? Y hizo un llamado a sus hijos para que regresen a la casa, ¿no? Estamos haciendo un llamado para que los hijos regresen al país. Ese momento particular, entonces santifican a José Gregorio. ¿Qué significa eso desde el punto de vista espiritual, Numa? Para nuestros usuarios y usuarias, para quienes están ahorita también buscando respuestas sobre nuestro país, sobre su vida y su futuro. Es un mensaje que Dios nos está mandando a Venezuela. Eso hay que interpretarlo así. O sea, Dios nos está hablando desde la historia. Dios se cuela en la historia para que nosotros entendamos por dónde tiene que ir la vida de un venezolana en este momento. Necesitamos alzar valores, levantar valores. José Gregorio fue un ejemplo de eso, de valores. El valor de la solidaridad, de la amistad, del servicio. Hay una cosa importante también en José Gregorio a resaltar, y es que José Gregorio no pactó nunca con la mediocridad. Él no fue mediocre. Y yo creo que tendríamos que también nosotros preguntarnos como venezolanos: no podemos pactar con la mediocridad. Tenemos que ser los mejores en todo, el mejor padre o madre de familia, el mejor docente, el mejor ingeniero, el mejor médico. Imagínense el reto para los médicos, imagínense el reto para la salud en Venezuela, que tengamos un santo, el primer santo venezolano médico. Creo que tenemos que verlo desde ahí. Tenemos que aprender de ese ejemplo. Aprender de ese ejemplo. ¿Sí? Si él pudo, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Tenemos una llamada telefónica. Tenemos en línea a una persona que también ha estado ha estado a cargo de la causa de José Gregorio. Fue, entre otras cosas, la encargada de restaurar la casa de José Gregorio, de convertirla en un museo, y es nuestra alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, que bueno, también está desplegada con el tema de operativo. ¿Cómo está, alcaldesa? Un abrazo, buenos días. Buenos días, Tania. Estoy aquí con el padre Numa Molina, con quien seguramente compartió la alcaldesa de Caracas todo este proceso de, primero la beatificación, era la santificación de José Gregorio Hernández, y estamos hablando, Carmen, sobre lo que significa esa medida, esa resolución que firmó el Papa Francisco en un momento tan determinante de su vida, porque su salud estaba bastante comprometida. Decide firmar el decreto para santificar a José Gregorio, pero en un momento en que Venezuela también está retomando o tomando caminos de avance, ¿no? En el sentido económico, político, social, pero también en el espiritual. ¿Qué nos dice Carmen Meléndez de este logro para la patria, del primer santo que tenemos en Venezuela y del momento que estamos viviendo? Bueno, saludos, padre Numa, Tania. Mira, para nosotros eso ha sido una bendición en este momento tan esperado por tantos años. Para el pueblo de Venezuela, José Gregorio es el santo del pueblo. Todo el mundo tiene su experiencia, su anécdota con el doctor José Gregorio. Yo te puedo decir que desde que tengo uso de razón, el doctor José Gregorio ha estado en mi hogar, donde mi abuela, donde en todas las casas de mi familia siempre conocimos a José Gregorio, ¿no? Y los milagros, el milagrito para José Gregorio que curó a tal, el milagrito para que curó al niño, el milagrito para todo. Mira, y yo creo que en este momento de que nosotros le hemos pedido tanto a Dios para que José Gregorio sea el santo legalmente, yo creo que fue la mejor noticia en este momento. Padre Numa, recuerdo cuando fuimos con el presidente en la comisión
y íbamos en esa delegación hacia el Vaticano y el presidente, cómo le entrega ese regalo al Papa, habla todo lo que se ha hecho desde entonces. El mismo presidente dice que más de 10 cartas le ha enviado, y usted pues fue un instrumento en ese momento para ir al Vaticano a ese encuentro con el Papa. Yo creo que nosotros los venezolanos y venezolanas nos sentimos orgullosos de tener un santo, el primer santo, y que sea José Gregorio Hernández, ¿no? Tenemos en 3 beatas, ¿no? 3 beatas y un beato, José Gregorio. Y recuerdo hace 1 año y medio que fuimos a una comisión allá en el Vaticano, que le llevamos un cuadro inmenso al Papa de los 4 beatos venezolanos y una foto pequeña el momento que íbamos a hablar con él. Le dijimos, mire, traemos este regalo de Venezuela, y el Papa preguntó, ¿a quién hacemos primero santo? Y la comisión gritó al unísono, José Gregorio Hernández, y dice, ¿y una mujer? Bueno, también, pero primero a José Gregorio. Eso era un clamor desde el rincón más pequeño de Venezuela, donde José Gregorio está presente y era nuestro santo, el santo del pueblo. Carmen, a ti te tocó reconstruir parte de la vida de José Gregorio, bueno, por la obra que se hizo allí en La Pastora, ¿no? Que entiendo que estuvo a cargo de la alcaldía de Caracas, ¿no? ¿Qué encontraste allí en esa reconstrucción? Mira, tú sabes que nosotros empezamos a hacer un recorrido desde que llegué a Interior y Justicia. Todo comenzó allí. Bueno, cuando fui ministra del despacho, el presidente atendió al vicepostulador anterior, ¿no? Siendo el presidente siempre dando pasos adelante de buscar pues todo lo necesario para para buscar la beatificación del doctor José Gregorio y después la canonización. Pero mira, nosotros encontramos allí de todo, porque ahí había un taller donde fue la última casa del doctor José Gregorio, y la casita de al lado donde hemos hecho el museo, de la casa museo de José Gregorio, nosotros encontrábamos pedazos de vajilla, ahí actuaron arqueólogos, actuó Funda Patrimonio, un equipo que se abocó a hacer todo lo necesario para tener la historia de José Gregorio. Allí tenemos una biblioteca documental donde todo el que quiere investigar sobre José Gregorio. Hicimos el oratorio, donde ya, Tania, en las paredes del oratorio están los milagros, las plaquitas de la gente que ha ido a orar allá para sanarse, para tener un familiar enfermo. Mira, ya el oratorio, ya nosotros dentro de unos años seguro que lo tenemos como la casa de José Gregorio en Isnotú, el museo de José Gregorio en Isnotú, pero allí se respira una paz espiritual. Va mucha gente a orar, a pedirle y a conocer la vida de José Gregorio Hernández, porque en el museo pues tenemos parte de lo que fue la vida, sus padres, todo lo que hizo. Tenemos exposiciones, hay gente que va a dar la charla sobre José Gregorio, y bueno, mira, ahí es un sitio de paz. Hace pocos días, cuando el presidente pidió de hacer una oración por la salud del Papa, bueno, se hizo una oración interreligiosa allí de todas las iglesias. Bueno, es un sitio de encuentro, es un sitio donde José Gregorio une y donde todos oramos por hacer el bien sin mirar a quién. Y José Gregorio es un punto de encuentro para todos los venezolanos y venezolanas. Mira, Carmen, yo voy a aprovechar que estoy contigo y con Numa para hablar también de un tema que es muy sensible, ¿verdad? Que nos toca también a todos, porque ha llegado de verdad que a cada familia venezolana, ¿no? El presidente ayer, el presidente Nicolás Maduro, que
aquí tengo que decirlo yo para cerrar el tema de la santificación de José Gregorio, ha sido impulsor, no, de verdad, no crean que es un tema político o que nosotros queremos politizar la santificación, sino que hay que decir las cosas como son. De verdad que estamos viendo aquí cómo ha sido el proceso y cómo, bueno, hombres y mujeres de bien y el presidente Nicolás Maduro, entre ellos el padre Numa Molina, la almiranta jefa de alcaldesa de Caracas, han estado haciendo seguimiento para hacer, digamos, valer ese sentimiento que une a los venezolanos en torno a la creencia profunda, sincera, de que José Gregorio es sin duda alguna el santo, el médico de los pobres aquí en Venezuela y más allá. Pero hablando de ese tema, hemos estado haciendo seguimiento a lo que es el plan Vuelta a la Patria, ¿no? Y ayer el presidente Nicolás Maduro, me gustó mucho ese discurso de ayer, porque estaba muy sentido, muy desde el corazón, ¿no? Hizo varias citas bíblicas, habló de David y Goliat, que ahorita nos va a decir Numa qué significa esa metáfora que usó el presidente, ¿verdad? Pero dijo, hay quienes quieren criminalizar a la juventud venezolana, a la migración venezolana. Se refirió específicamente a la señora Machado, que otra vez, increíblemente otra vez, en entrevistas internacionales dice que los migrantes son miembros de bandas criminales. El presidente Nicolás Maduro dijo, no, yo cierro filas, yo me convierto en defensor de los migrantes venezolanos, y es un momento en que Venezuela está llamando de nuevo a sus hijos a la patria, ¿no? Yo le decía a Numa, oye, qué casualidad tan hermosa que sea en este momento cuando una figura de tanto sentir nacional y de tanto ejemplo de lo que es ser venezolano como José Gregorio llega a ser santo. Pero quería que me hicieran un comentario al respecto, porque fíjate, ¿qué es lo que ha pasado con la juventud, ¿no? El comandante Chávez, cuando llegó al gobierno, se dio cuenta de que Venezuela iba a entrar o estaba entrando en lo que para cualquier nación en el mundo es un regalo de Dios, que es el bono demográfico. Es decir, nuestra población económicamente activa, la población que puede trabajar y producir, que está entre los 16 y los 60 y tantos, 70 años, ¿verdad? Es mucho mayor, es una curva muy alta, es casi el 60%, en comparación con la población económicamente dependiente, es decir, los niños y los adultos mayores. Eso es una riqueza mucho más grande que la riqueza petrolera. Y comenzó el plan de desarrollo del país, donde, bueno, escuelas bolivarianas, Simoncitos, primero para el preescolar, escuelas bolivarianas, plan de alimentación, dotación de tecnología, infocentro, canaimita, tablet para los muchachos, es decir, toda una curva, 57 universidades más, es decir, toda una curva de formación que le dio a la juventud venezolana una característica que no tiene otra juventud en la región, ¿verdad? Salvo Cuba, Nicaragua, que se dedican también a la atención social. Esa riqueza presente en cada uno y cada uno de los jóvenes venezolanos también fue sujeto de ataque, y también fue Venezuela sujeto del despojo de esa gran riqueza, porque a través de toda el quiebre de las condiciones económicas que nos hicieron con el bloqueo económico y de toda la operación de propaganda de guerra que nos aplicaron, pues empezaron a saquearnos también de ese recurso, y una vez que están fuera del país venezolanos y venezolanas, entonces comienza la criminalización. Es decir, ha sido un ataque directo a los hijos de los hogares venezolanos. Yo lo digo y quiero que ustedes me hagan el comentario ahora, porque la campaña electoral de la candidata que no era candidata, pero era la que aparecía, ¿verdad? Esta señora que hoy vuelve a criminalizar a la migración venezolana, a la juventud venezolana, era: vota por mi opción para que tus hijos regresen. Y fíjense que ahorita, cuando hay una medida que directamente ataca al bienestar social de la nación, se celebra y se regocija. Entonces yo quería un comentario de ustedes al respecto, porque el presidente dice: yo me sumo me salgo en defensa de la migración venezolana. ¿Qué dice la almiranta desde el gobierno de Caracas y qué dice Numa Molina desde lo espiritual, Numa? Oye, yo creo que tú mencionabas una palabra ahora que es muy fea, degradante, pero que está aquí, que es saqueo.
Existe también el saqueo espiritual, existe también el saqueo humano. Nos saquearon a nuestra juventud. ¿Con quiénes la saquearon? Los mensajes mediáticos perversos. ¿Recuerdan aquel famoso video de Me iría demasiado? Ahí comenzó el saqueo de nuestros jóvenes a generar como una especie de moda. Oye, me iría demasiado, es una moda, ¿no? Además eran unos muchachitos del este que dentro del video hay una que dice yo no soy de Caracas, yo soy del este, ¿no? O sea, son de una situación tan terrible que se le fue metiendo en la cabeza al joven, váyase porque esto no sirve, esto se perdió. Entonces ha habido un saqueo también espiritual, humano, de la familia, se escamoteó la familia, se dividió la familia. Y todavía no conforme con eso, ahora también viene a decir que los inmigrantes venezolanos. Fíjate que la estrategia primero era contra el chavismo, ¿no? Que dijeron cosas terribles y produjeron contenidos terribles, llamaban al chavismo peste y cosas de esas, ¿no? Y bueno, vete porque el chavismo acabó con Venezuela, gradúate y sal del país. Es decir, le mataron la esperanza a esos jóvenes que viven en un país cuyo principal recurso es su gente, obviamente, pero que además tiene recursos minerales inmensos, ¿no? Que tiene la primera reserva petrolera del mundo, que tiene toda la tabla periódica en recursos minerales. En fin, ¿cómo te vas a decir que un país con esa riqueza mineral, con esa riqueza natural, que también tenemos tierras cultivables, agua, buen clima, etcétera, con 30 millones de habitantes, es un país sin esperanza? Y con esa riqueza histórica. Y con esa riqueza histórica. ¿Cómo te lo van a decir, Carmen? Mira, Tania, yo digo que además de todo eso, el padre Numa tiene razón, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con él. Pero lo otro, las redes sociales, ¿no? Esa guerra cognitiva, porque no es nada más a los muchachos del este, eso llegó a todos los rincones, sí, ¿no? Claro. A nuestra juventud también, de las clases más humildes, se fueron con el sueño americano, el sueño de salir, que todo les iba a ir mejor, pero cuando llegaron allá afuera, la cosa era diferente. El uso de toda esta gente, que son los coyotes, ¿no? Los coyotes que le ponían todo facilito a la juventud que migraba. Y decían afuera que le eran una epidemia, una enfermedad. Los mismos venezolanos que están afuera y que son fuertes desde afuera, ¿no? Pero no vienen aquí a la patria a ver qué es lo que estamos construyendo. Yo creo que nuestra juventud, después de que nuestro presidente, que ya lleva varios años, ¿no? Con el Vuelta a la Patria, lleva varios años, y que la gente que ha regresado ha dicho, mira, mucha gente en la pandemia regresó y aprovechó lo de la pandemia, donde le estaban echando para venirse, y decía, más nunca salgo de mi patria. Y vieron una experiencia que no quieren repetir. O sea que nosotros aquí, siguiendo esa línea del presidente, nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Y aquí en Caracas, pues, la instrucción a cada nuestro jefe de comunidad, jefe de calle, es que abracen a la persona, le den pues la bienvenida y que sigan como compatriotas venezolanos pues haciendo su vida, y que esa experiencia que vivieron afuera pues que no la van a repetir más, porque aquí tenemos un país para construir, un país para salir adelante, un país emprendedor, que en este momento que estamos creciendo, bueno, todo el mundo tenga su derecho al trabajo, todas las facilidades que está dando nuestro presidente para que la gente que regrese tenga un nuevo comienzo para seguir construyendo en su patria, en la patria que los dio nacer. Mire, Carmen, te voy a pedir que te quedes unos minuticos más para que veamos un testimonio de un joven venezolano que llevaron a Guantánamo. Yo no sé si podemos explicar la naturaleza del plan perverso, porque así como dice Carmen, bueno, te dijeron que no había esperanza, te metieron una operación, contaminaron, digamos, indujeron
¿cómo se puede decir? Es casi como que contagiaron a nuestra juventud de un virus maligno, ¿verdad? Inoculado a través de las redes sociales, psicológico, para hacerles perder la esperanza, ¿no? Pero entonces pusieron de moda lo de Miriam demasiado, se convirtió en una moda irse del país, así como se convirtió en una moda tatuarse, ¿verdad? Después que indujeron a todos los artistas, los influencers, todo el mundo se tatuaba, ahora resulta que por tener un tatuaje eres criminalizado y eres bueno, condenado a meterte en prisión. Lo vimos en El Salvador con esa operación también inhumana, violatoria de los derechos humanos del presidente de El Salvador, y lo estamos viendo ahora también que trata de imponerlo Estados Unidos. Yo quisiera pedirle a la población venezolana que nos sumáramos al llamado que hizo el presidente. Creo que esa defensa de lo venezolano, del ciudadano y la ciudadana venezolana tiene que ser nacional. Tenemos que todos ponernos en la misma sintonía de reivindicar el valor de nuestra gente, el valor de ser venezolano, de esa juventud que está formada políticamente, espiritualmente, históricamente, técnicamente y también en conocimiento y estudio. Tenemos que salir en defensa de esa juventud y también de la juventud que se quedó aquí a trabajar, de la cual vamos a hablar también un momentico, pero vamos a ver el testimonio de este joven venezolano que terminó en Guantánamo y gracias a la acción diligente, diplomática, acelerada del presidente Nicolás Maduro y del gobierno, pues pudo regresar al país. Adelante. Cuando llegamos habían hasta telarañas, estaban en muy mal estado esas celdas, de verdad que se veía que tenía tiempo que no habitaban ahí, ni siquiera limpiaron, habían hormigas, estábamos aguantando frío, la comida de verdad que era bien pésima y poquita comida, la última comida del día era a las 4 de la tarde y ya de verdad lo que era a las 7, 8, 9 de la noche teníamos mucha hambre. Para sacarnos a bañar nos sacaban cada 3 días y nos sacaban esposados a bañarnos. Y nos revisaban para entrar a bañarnos. Cuando salíamos nos revisaban. En Guantánamo hubo gente que ni siquiera entró a los Estados Unidos, que ni siquiera tenía tatuajes, gente que de verdad no estaba vinculada con ninguna ganga y los trataron igual, a todos nos trataron igual, nos discriminaron prácticamente por ser venezolanos. Eso era lo que más me preocupaba, cuánto tiempo iba a estar ahí, cuánto tiempo iba a estar mi familia sin saber de mí. Comenzar desde cero en mi país y de verdad que no pienso volver a salir de mi país porque quedé de verdad traumatizado con todo lo que pasé. Bueno, imagínate quién es. Un trauma. Los muchachos llegan traumatizados de todo lo que vivieron. Pero solamente por ser venezolano, fíjate, Carmen, solamente por ser venezolano. Aquí les dijeron, no vete porque el chavismo es la peste del siglo XXI y tienes que irte del país. Y cuando se va, ya no criminalizan afuera al chavismo, sino al gentilicio venezolano, sí. Por eso, ¿qué le dice Carmen Meléndez a la juventud? Y además yo quisiera también que nos hablara de la juventud que se quedó aquí, fíjate. Estas son cifras de la vicepresidenta de la República, ¿no? Venezuela creció en un 7%, en un 8% al cierre, ¿no? Del año 2025. Logramos que la juventud, yo estoy hablando de la juventud desde los 16 hasta los 70 y pico, porque es la gente que trabaja aquí, ¿no? Logró que a pesar de todo el bloqueo, nosotros seamos un país hoy que el 94% de los alimentos que consumimos se producen en Venezuela. Comenzamos a crear textiles, comenzamos a hacer emprendimientos de comercio, de producción de distintos tipos. Nuestra juventud, la que se quedó aquí, no dejó de estudiar. Los que salen de bachilleratos tienen su cupo garantizado. Es decir, ¿cuál es el mensaje, el petitorio, Carmen, que tú le haces a la juventud venezolana y cuál es la que le hace el padre de Numa Molina? Bueno, Tania, mira, el petitorio a la juventud es que crea en su patria, que siga trabajando. Los que vivieron la experiencia afuera y que están regresando, bueno, que no pierdan el tiempo, que sigan haciendo lo que dejaron de hacer. Hay unos que vendieron todo y se fueron, otros que dejaron de estudiar y se fueron allá a ser explotados, y que la juventud nuestra, todos, como uno solo, sigan
trabajando, estudiando, haciendo el bien. Los que tienen su profesión sigan trabajando. Mira, este es un país muy rico, bueno, tiene riqueza y también muy rico en valores, muy rico en solidaridad. Nosotros somos un país muy solidario. Y bueno, que ellos se incorporen y que los que vienen de afuera que se incorporen y que no pierdan el tiempo. Aquí estamos todos y que tienen un gobierno que los está apoyando, que para que los que vinieron sin nada pues den sus primeros pasos y comiencen pues a construir nuevamente, y que aquí está su patria que los ama para seguir trabajando. Así que a nuestra juventud, todos son trabajadores, se levantan temprano, madrugan, pero ellos trabajan, pero tienen también unos derechos de que tienen un fin de semana para estar con la familia, para ir a una playa, para ser libres, porque allá afuera los estaban explotando y estaban pasando trabajo. Así que yo le digo a nuestra juventud que Venezuela es el país más bello del mundo y el de más oportunidades, que aquí estamos, que como le hacíamos en la casa, donde comen 2, comen 3, y así se van multiplicando los panes. Así que a la juventud, que aquí es una Venezuela que progresa, una Venezuela que va creciendo y que pues el gobierno los está acompañando en todo el emprendimiento que decidan hacer a partir de este momento que están regresando a nuestra patria, y a los que están trabajando, bueno, que sigan, y que este es el mejor ejemplo de país que tenemos, que hemos resistido tantos años y que vamos adelante y que vamos creciendo. Bueno, gracias a la alcaldesa de Caracas por este contacto telefónico con Sin Truco ni Maña. Aquí hay algunos mensajes que vamos a leer antes de hacerle la pregunta siguiente. Muchas gracias a Carmen Meléndez, bueno, también colaboradora de la causa de José Gregorio, que ha sido el tema de este programa especial del día de hoy. Se conecta con nosotros la Fundación Sensacional 96.1 FM en Ocumare del Tuy, Estado Bolivariano de Miranda, conectado con el programa del capitán Diosdado Cabello Rondón y Tania Díaz Sin Truco ni Maña. El Comité de Solidaridad Venezuela-Paraguay, qué bueno que sea Francisco el que lo consagra santo y que conozcamos a este santo por el Padre Numa. Los tiempos de Dios son perfectos, dice. Por aquí te queremos, Tania, excelente programa, también los queremos desde acá. Sensacional 96.1, ajá, dice, bueno, la oposición no necesita disfraz, ellos mismos son un disfraz, dice Sensacional 96.1. Carlos Rodríguez, Sin Truco ni Maña, San José, José Gregorio Hernández te sana y sin cobrar consulta, el precursor de la misión Barrio Adentro, oye, sí es verdad. Ajá. Enoc La Barca, Chávez vive sin truco ni maña. Muy buenos días, mi gente grandiosa. Saludos, mi diputada Tania, la bendición del Padre Numa Molina por nuestra familia y Venezuela toda desde la isla de Margarita. Juan Martorano, que no falla. Sin truco ni maña, no hacemos caso a realidades inventadas. Con arena, sol y playa, y los revolucionarios solo le creemos al capitán del Furrial y a Tania. Retaca Zambrano, sin truco ni maña. La Huicón Corte 14, en comunicación política en sintonía. Germán Zambranos, hoy es un día especial para nosotros. Saludos, madrina. Sí, hoy graduamos a la Corte número 14 del Diplomado en Comunicación Política de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Un aplauso, vale. Está la brigada motorizada estudiando con nosotros allí. Hay un estudiante argentino que está con nosotros allí. Y bueno, equipos de la juventud, de los movimientos sociales. Conqui, saludos desde Ibiza, imagínate, sin truco ni maña. Un abrazo fuerte, Tania, Padre Numa, nuestro San José Gregorio Hernández. Felices, ha sido santificado, más siempre lo consideramos y reconocemos santo. José Pérez, si los médicos y médicas de Venezuela fueran como José Gregorio, no hubiesen enfermos en Venezuela. Hay bastantes médicos como José Gregorio. Sí, sí. Julio César Jurado Marfisis, desde la Sultana del Guarapiche, saludos. Emanuel Barrios, Tania, excelente comunicadora, muchas gracias. Ramón Alberto Molina, desde Las Vegas, municipio Rómulo Gallego Cojedes, Radio Calidad 98.3 FM, conectados. Y mira lo que dicen aquí, el capitán Diosdado sí se fue a hacer el programa playero y dejó al equipo en Playa Seca.
José Gregorio Hernández, el santo del pueblo, desde tu enseñanza como docente, Dios te bendiga. Se hizo justicia, también creo que se hizo justicia. Gracias a Dios, gracias al Papa Francisco, sana pronto. Amén. Mira, dijo algo Diosdado sobre el tema de la migración. Él dijo, el último grupo que llegó, que venía desde México, tiene otra actitud. Por lo que decía la almiranta, ¿no? Hay gente que vendió cosas aquí, vendió su casa, vendió su carrito, gastó todos los ahorros que tenía, y la sensación de regreso le da una sensación de derrota, de pérdida, y a veces hasta de vergüenza, ¿no? A veces hay que ponerse en esos zapatos, pues. ¿Qué consejo espiritual le puedes dar tú a esa familia completa, al que está regresando y al que lo va a recibir aquí? Lo primero, y que creo que por ahí fue por donde comenzó toda la debacle que les hizo la mediática, no se dejen nunca más robar la esperanza, porque por ahí comienzan a destruirte, robarte la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es un deseo provocado. La esperanza no es una sala de espera. La esperanza, tiene esperanza aquella persona que siempre desea algo y todos los días hace algo para que eso que desea y añora acontezca, ¿no? Entonces la esperanza es una acción, es activa. Y yo le digo a los jóvenes, bueno, ahora que ustedes regresan, más bien yo quiero decirles que ustedes son unos maestros de vida para los jóvenes que están aquí. Los jóvenes que están regresando, las jóvenes y los jóvenes podrían convertirse en unos maestros de vida, de solidaridad, de patriotismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora pueden hablar con la experiencia. Imagínate lo que convence a un joven como ellos contando su experiencia. A mí me gustaría irme por ahí por los caminos de Venezuela recogiendo testimonio de todos esos jóvenes, de todos esos hermanos y hermanas que están regresando, jóvenes y adultos que están regresando, que nos cuenten, porque solamente cuando uno está fuera de la patria, viviendo lejos, es cuando sabe lo que es ser venezolano. Cómo se le arruga el corazón cuando ve la banderita nuestra, cuando ve los tres colores, sí, el tricolor patrio con las estrellas, y así, ¿no? Ahora más como inmigrante, maltratado, ¿no? ¿Qué cuento de sindicatos, ni de derechos laborales, ni nada? Tienes que conformarse con lo que te paguen y punto, y muchas veces no te pagan, ¿no? Te roban el trabajo y no tienes derecho a decir nada. Entonces, hermanos, no se dejen robar la esperanza, nunca. Ahora es cuando tenemos que tener un gran optimismo de que sí vamos a levantar Venezuela y que con esa experiencia que ustedes traen ahora, de lo que vivieron, eso no está perdido, no lo vean por el lado negativo. Siéntanse maestros de vida, maestras de vida, ¿no? Sí, y además llegan, también miremos el país que recibimos. O que lo recibe de vuelta. No es que todo en Venezuela esté perfecto, por supuesto. No es que nos falte avanzar mucho, por supuesto. Pero la esperanza está aquí. Yo le pido al pueblo venezolano que miren, que pongan en una balanza y que miren objetivamente las dos alternativas. ¿Qué te ofrece esta alternativa que te engañó y te dijo vota por mí para que tus hijos vuelvan? Y ahora dice que tus hijos, porque no son los hijos de las élites, son los hijos del pueblo, que emigraron, que están buscando, fueron a buscar mejor vida por allá y que hoy están siendo perseguidos y acosados. ¿Y qué dice la vocera principal de esta élite? ¿Qué dice? Son criminales, son del Tren de Aragua, no tienden la mano para que sus hijos regresen. Están atacando a los hijos de la familia, de nosotras, las madres venezolanas. Por el otro lado está la propuesta que humildemente se hace desde el lado del gobierno y de la revolución. Todos somos venezolanos, todos hacemos falta en este país. Queremos a todas y a todos aquí en esta Venezuela porque para ella debemos trabajar. Vamos a cerrar filas por nuestro país y miremos esta opción, la opción que está tendiendo la mano, que está mandando los aviones a buscar a los venezolanos y a las venezolanas donde quiera que esté, que se sienta con dignidad a conversar, a dialogar con el gobierno norteamericano para que le devuelva a sus hijos con dignidad y como debe ser. Yo creo que es hora de que los venezolanos pongamos
este sentimiento en la balanza y que veamos qué vamos a decidir, porque es momento digamos, de cerrar filas con nuestro país, con nuestro sistema político, con nuestra democracia, con nuestras instituciones, que son las que nos hemos dado desde el libertador Simón Bolívar hasta este momento. Yo quiero, Numa, ya para cerrar el programa, leer un pedacito de lo que el libertador Simón Bolívar dijo a manera de premonición en el discurso de Angostura, ¿no? Por todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Pareciera que confluyen en Venezuela no solamente corrientes de pensamiento. El Congreso Antifascista trajo al mundo antifascista a Venezuela, ¿verdad? No solamente corrientes políticas, no solamente situaciones, sino también hay algo espiritual que confluye en Venezuela, y la santificación de José Gregorio pareciera que pone una corona, uno especulando aquí, ¿no? Pero fíjate lo que dijo Bolívar en el discurso de Angostura en el año 1819, cómo miraba él a Venezuela. De hecho, esto no está aquí textualmente, pero él dice: viajando por entre las próximas edades, mi imaginación se posa en los siglos venideros, y desde allí mira cómo ve a Venezuela. Dice: ya la veo a Venezuela servir de paz, de centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro. Ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a las sumas de la riqueza que les ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Yo sí creo que hemos aprendido mucho, Numa, de todo este proceso, sí lo creo. Cuánto mayor es la suma de las luces que la suma de las riquezas que tenemos, ¿no? O sea, es verdad que tenemos riquezas, pero tenemos mucho más luces para darle al mundo. Somos un faro para el mundo en este momento. Y hoy somos un mejor pueblo. Y somos un mejor pueblo y seguiremos siendo un mejor pueblo. Yo suelo decir que si somos la reserva, la primera reserva de petróleo del mundo, estamos también llamados y tenemos con qué para ser la primera reserva espiritual del mundo. Sí. Que seamos eso, por caminemos lo menos la ceja. Aportamos humildemente. Claro, bueno, sí. Que viva Venezuela. Vamos a desearles, ¿cómo se llama? Carnavales felices y seguros. Ya saben que hay 1000, ya por aquí lo tengo. Hay 1000, ¿cuántos? Aquí está. Hay 190.000 funcionarios desplegados en todo el país, 3.146 puntos de control en carreteras y autopistas, 33.898 motos, 3.383 vehículos y 179 embarcaciones listas para protegerte en estos carnavales. Si tomas, no manejes. No descuides a los niños en las playas y ríos, evita los incendios forestales, no arrojes colillas ni basura en nuestros parques y llévate la basura, es decir, los desechos, de vuelta a casa. Ya tenemos los 3 ganadores del concurso: Helen Hernández, Germán Zambrano y Betty Lugo. El equipo de producción se va a poner en contacto con ustedes para entregarles las 4 entradas a cada uno para ir a visitar nuestro parque nacional aquí en el Guaraíra Repano, en el teleférico. Bueno, Numa, muchísimas gracias por estas horas de entrevista. Saludamos al capitán Diosdado Cabello, que nos dejó en Playa Seca, como dijo la usuaria, y él se fue a hacer el recorrido y el trabajo. Un abrazo, de verdad, capitán. Nos vemos en el próximo Sin Truco ni Maña. Y bueno, nos vamos a despedir con este tema de Daniel Santos, un bolero plegaria a José Gregorio Hernández. Un abrazo, hasta el próximo viernes. Prohibido en el 57, ¿no? Prohibido, exactamente. Santo José Gregorio.